Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término abducción jurídicamente significa rapto por persuasión o violencia, pero la ufología la ha adaptado a la siguiente definición: supuesto secuestro de uno o varios seres humanos por presuntos extraterrestres. El catálogo mundial de casos de abducción cifra unos 700 casos, aunque otros estudiosos como el neoyorquino Buck Hopkins apuntan a que solo en Estados Unidos podrían haber varios millones de ciudadanos abducidos que no lo saben ni ellos mismos. Según sus palabras, aceptemos la hipótesis del 1% de la población, que equivale a 250 millones de personas. Es un montón de gente para empezar. Considerando el 10% de la población, nos encontramos con 25 millones de personas. Un porcentaje así podría ser el correcto y resulta verdaderamente escalofriante. No dispongo de cifras reales, pero el fenómeno afecta a un número mayor de personas del que se cree. Estas escalofriantes cifras no son nada exageradas, dado que el fenómeno presenta una característica intrínseca, y es la amnesia que sufre el sujeto, a quien no se le ha borrado la memoria, sino que retiene hundidos en su subconsciente todos los recuerdos del episodio. Afortunadamente, estos recuerdos que han naufragado en las profundidades de la mente son susceptibles de ser rescatados por medio de la hipnosis o la sofrología. Las abducciones ilustran una escalofriante realidad que nos afecta a todos. Varias inteligencias desconocidas raptan seres humanos con los que experimentan a su antojo, con pruebas médicas como toma de muestras de piel, extracciones de sangre, semen o tejidos varios, incluso llegando a realizar implantaciones de microaparatos en varios puntos del cuerpo, finalizando con un proceso de borrado temporal de memoria para que no recuerden conscientemente nada del incidente. A veces estos seres implantan una orden mental a los abducidos. Estos saben que deben hacer algo en un momento determinado de sus vidas, pero parece que solo estas inteligencias están en disposición de activar esa orden para que la ejecuten en su momento. Es difícil precisar cuáles son las secuelas de una abducción. En realidad, la mayoría de los casos suelen ser recordados como algo traumático. De hecho, hay un estudio efectuado en los Estados Unidos donde se establece precisamente que los síntomas de los abducidos parecen estar en correspondencia con lo que se conoce como estrés postraumático, es decir, que algunos recuerdos afloran eventualmente a la mente consciente después de que sonidos o cuestiones ambientales estén predisponiendo al cuerpo a una especie de estrés, sudor, palpitaciones, etc., cuando algo le recuerda algún episodio de su abducción. Pero es bien cierto que en una inmensa mayoría de los abducidos, y esto casi se podría establecer para todos aquellos que han sido testigos de objetos volantes no identificados, no de una lucecita en el cielo, sino de un encuentro, digamos, mucho más cercano, su impacto emocional es de tal calibre que le lleva a plantearse toda una serie de cuestiones que le hacen ser mejor persona. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Francisco Padrón, buen amigo, ya fallecido, que tras su episodio de abducción abandonó el alcohol, abandonó la vida pendenciera, desarrolló, digamos, una percepción más holística del mundo, se transformó en mejor, él decía, me he transformado en mejor persona. Esa es una frase que a mí se me quedó grabada y que pongo en el caso de Francisco Padrón, pero que son muchísimos los casos que de igual modo han experimentado un cambio de conciencia. Por eso yo, cuando me refiero a los tripulantes de los ovnis, les llamo casi como unos agentes de construcción cultural, como que realmente están propiciando un cambio de era no traumático, a pesar de que los métodos para que ello ocurra puedan eventualmente ser reconocidos como una experiencia desagradable.
Normalmente a los pocos días del rapto, los recuerdos afloran durante el sueño nocturno, ocasionando en el sujeto alteraciones emocionales agudas y otros trastornos de conducta que van dejando vislumbrar un profundo trauma alojado en el subconsciente del individuo. Se trata de un trauma comparable al de la violación en las mujeres. Gracias a las técnicas de la hipnosis se consigue echar abajo el muro que cubre el subconsciente y así rescatar de su memoria la totalidad o parte del episodio vivido, la mayoría de las veces narrado por el sujeto con grandes convulsiones y ataques de pánico. El cuadro típico de una abducción reúne casi siempre elementos parecidos y en ocasiones casi idénticos. Tras ser llevado a bordo de una sala circular llena de luz que sale de todas partes, el individuo es tumbado totalmente desnudo en una especie de camilla, y ahí se le somete a un exhaustivo reconocimiento médico que puede variar en función de la naturaleza de sus raptores. El escritor e investigador americano Jerome Clark opina que el fenómeno de las abducciones es interesante porque una gran cantidad de testimonios ofrecidos por personas lúcidas y dignas de crédito coinciden hasta en los más pequeños detalles. En otras palabras, el fenómeno no es un montón de fantasías, sino algo real. Un buen punto de partida para la investigación se obtiene si los testimonios son verificables, si por ejemplo determinados aspectos del fenómeno se repiten constantemente en distintas partes del mundo. El informe se enriquece, se puede proceder al análisis de las pruebas físicas y de los testimonios múltiples para confrontar datos. Para muchos, en las abducciones está la pieza clave del enigma. Así opina el profesor de biología Michael D. Schwartz. En Estados Unidos hay bastantes investigadores interesados en los casos de secuestros, y es natural, ya que esta es la única área de la ufología en que existe la posibilidad concreta de analizar al menos una parte de la experiencia repetidamente. Porque se trata de víctimas cíclicas, el carácter repetitivo del fenómeno podría proporcionar datos muy valiosos que estén básicamente bajo el control de los investigadores. Las finalidades e intenciones de estos secuestros son muy dispares. Todo está en función de los distintos autores de estos raptos. Para mí y para el grupo a que yo pertenecía, la prueba más definitiva de que habían sido abducidos eran las señales y las marcas que traían en el cuerpo humano. O sea, como si los hubieran pinzado, como si les hubieran extraído parte de piel con un poquito de carne. Más o menos eran las pruebas, o sea, como si hubieran trabajado en el cuerpo físico de ellos realmente y se habían traído las marcas de lo que habían traído. Ahí a nivel mental, la otra, que casi en un 90% era realmente cuando a esa persona le decías, he sido contactado pero no me acuerdo. Entonces, cuando tú ponías a varias personas que habían sido contactadas en diferentes puntos, que no se acordaban, digamos, de nada, y los entrabas en hipnosis y hablaban, lo que ellos explicaban tenía un 90-95% de que se ajustaba completamente a lo que le habían hecho. Entonces esto era una prueba de que si 3 personas, 4, no se conocían de nada, no se podían haber comentado, después no se acordaban de nada, y si era bajo hipnosis, hablaban y decían casi lo mismo, y encima las 3 o 4 personas llevaban marcas en el cuerpo físico, hay realmente que han sido abducidos completamente, o sea que no. Y el espacio de tiempo que han pasado, pues ellos cuentan que han faltado 2 o 3 minutos y han faltado 4 o 5 horas. Era la prueba definitiva para nosotros, ¿eh? A lo mejor para otras personas no, pero para nosotros sí. El propósito de las entidades que nos visitan, al menos en apariencia, parecen tener un cierto interés en la especie humana. Y es curioso porque, si bien yo me he caracterizado durante muchos años en el estudio de las llamadas abducciones o secuestros de estas entidades a seres humanos, se podría decir que el interés de estos seres radica especialmente en lo que es la genética del ser humano. Pero digamos que se puede diferenciar de las otras tipologías, como por ejemplo los llamados reptilianos, que parecen entroncar o estar más en relación con nuestro pasado más remoto. Mientras los reptilianos parecen haber tenido vamos a decir así, una interacción con el ser humano en el pasado más remoto,
a mi juicio, los textos babilónicos, los textos bíblicos, así como muchas de las leyendas que encontramos en Asia Menor, en Oriente Medio y en buenas partes del norte de Europa, parecen estar refiriéndose a los llamados Nefilim, a esos seres que han sido descritos como reptiles y han dado lugar al culto de la serpiente, al culto del reptil y a muchos otros parecidos. Parece tener una interacción directa en lo que es la creación del ser humano o incluso su evolución. Las tipologías recogidas por los investigadores relativas a los seres grises parecen tener un interés distinto, es decir, más de estudio, más de conocimiento de la especie humana. Dicen algunos, como Bob Hopkins, que con la intención de crear un híbrido. Yo no sé si tal híbrido es en efecto una realidad o no. Lo que sí es cierto es que, al menos en los más de 200 casos que he podido recoger en la península ibérica de personas que testimonian haber sido abducidas, muchos de ellos, en un gran porcentaje, han puesto el acento en las cuestiones genéticas y algunos de ellos han sentido incluso la sensación de estar embarazados o de haber sido manipulados con un objeto directamente híbrido. Para poder hablar de estas cosas siempre digo que hay que hablar con propiedad y sobre todo hay que intentar hablar conociendo estos temas, ¿no? Y conociendo estos temas in situ. Mucha gente lo que hacemos es pues simplemente basarnos en lo que hemos leído por aquí o por allá, o lo que ha dicho tal o cual investigador, lo reunimos todo en nuestra biblioteca personal y damos nuestra impresión o opinión. Para poder hablar de estas cosas hay que investigar. Yo la única vez, yo soy periodista, trabajé en Grupo Z, trabajé en revistas como Interview, Primera Línea, Más, NR, Tiempo y tantas otras, el periódico Cataluña, hace un montón de años. Empecé haciendo reportajes de este estilo y recuerdo que uno de los primeros reportajes que hice fue de un caso de abducción de una familia que casualmente vivían muy cerca donde yo vivo ahora, vivían en San Boi, y que cuando llegaban los veranos pues habían padecido un caso de abducción en el pueblecito donde ellos iban a veranear. Claro, no era mi competencia. ¿Qué hice? Pues por un lado, como los veía muy angustiados, pasarle esta información a un médico del hospital clínico que trabajaba con hipnosis. Y a partir de ahí pues lo sometió a hipnosis y lo que escuché me puso los pelos como escarpias. Aquello fue a parar, luego llamé a un amigo, por así decirlo, aunque llevamos muchísimo tiempo que ya no estamos en contacto, que es Javier Sierra, y Javier Sierra se encargó de aquel caso. Quiero decir, experiencia tengo poca, sé que esos casos de abducción existen. ¿Qué es lo que nos visita? Hombre, tengo mi opinión personal, pero evidentemente no se puede demostrar, y de lo único que puedo quizá entender, un poquito humildemente hablando, es de esos dioses que nos visitaron en la antigüedad, ¿no? Porque ese ha sido un campo que he experimentado a través de muchísimos viajes que he ido realizando por todo el mundo y he visto muchas cosas. Evidentemente, a las conclusiones a las que llego es que en algún momento fuimos visitados, y de eso no tengo ningún género de duda. Evidentemente, una abducción es una violación total de los derechos de un ser humano. Es una imposición contra la voluntad de un ser vivo y eso origina un profundo trauma. Una abducción es moralmente inadmisible, se mire por donde se mire. Pero, ¿a quién pueden acudir los abducidos para denunciar el hecho? La desesperación emocional del individuo, desamparado, confuso e incomprendido, alcanza altas cotas de impotencia, no sabe con quién hablar de lo que le ha ocurrido sin que le tachen de loco. Para ayudar a estas personas a recuperar su equilibrio mental, el investigador Bob Hopkins tuvo la genial idea de reunir a un buen número de abducidos para que todos a la vez relataran los pormenores de sus experiencias y los compartieran en conjunto, exactamente igual a las terapias de un grupo de alcohólicos, que cada cual describe sus traumas. El hecho de compartir esas vivencias hace que la intensidad de los traumas disminuya, porque el sujeto puede expresarse libremente, sabiendo que es escuchado y comprendido, y a la vez aconsejado y apoyado por personas que han pasado por el mismo problema. En 1989 se fundó en Estados Unidos el Centro TRID, Tratamiento e Investigación de los Traumas Anómalos Vividos, coordinado por la doctora Rima Limbaugh,
y donde se procede a diagnosticar y tratar de remitir las secuelas psíquicas de algunos casos de abducción. No todos los abducidos se ponen de acuerdo a la hora de enjuiciar a sus raptores. Mientras unos piensan que son seres malévolos e insensibles, de los que han recibido un trato horrendo y se han sentido como ratas de laboratorio o cobayas, otros en cambio se sienten privilegiados por haber sido elegidos por ellos, se sienten especiales y distintos, y consideran que esos seres buscan perfeccionar su raza a través de nosotros. Según el folclorista Thomas E. Bullard, las abducciones siguen 8 pautas que parecen repetirse prácticamente en todos los casos: captura, examen, deliberación, excursión, viaje a otros mundos, teofanía, regreso y consecuencias. Uno de los máximos expertos en el mundo en abducciones, Bud Hopkins, descubrió un patrón común en casi el 90% de los casos. Las personas afectadas presentaban episodios de abducción ya desde su tierna infancia, lo cual engrandecía las implicaciones del fenómeno, porque eso significaba que esos seres hacían un seguimiento de esos sujetos elegidos ya desde su propia concepción. Y no terminaba ahí el asunto. Hopkins descubrió que también los hijos de los abducidos eran objeto de estudio por parte de los raptores, lo cual implicaba que las abducciones se transmitían o perpetuaban de padres a hijos, como si estas personas fueran portadoras de alguna particularidad genética por la que sin duda estos seres estaban muy interesados en seguir estudiando. Pero la conclusión a la que llegó el ya fallecido Bud Hopkins es verdaderamente aterradora. Según él, existe un programa preestablecido de manipulación genética con unos fines que deberían de hacer reflexionar seriamente a la humanidad sobre nuestro propio futuro como especie. Para Hopkins, detrás de las abducciones se encuentra quizás el acontecimiento más importante de la historia. Así lo resume: parecen estar ansiosos por nuestro material genético, nuestro ADN, nuestra singular composición genética, como si hubieran llegado a un punto sin retorno en su desarrollo evolutivo y necesitaran regenerarse a través de algo que pueden obtener de nosotros. Serían especies más primitivas y quizás más fuertes. Una mujer embarazada de 7 meses se despertó después de que la habitación fuera invadida por una luz azul. El feto había desaparecido y tampoco había signo alguno de aborto. Un feto de 7 meses no desaparece así. Los casos se cuentan hoy por docenas, pero esto confirma lo que yo considero el punto central de todo el asunto. Es el intento de crear híbridos, de crear una nueva raza o especie. Pues el caso de abducción que más poderosamente ha influido en mí es, por experiencia propia, el que ocurrió en Gran Canaria, estudiando el caso de Asun Sarais. Asun trabajaba en un hospital geriátrico de Las Palmas, había ido a dejar a los niños en el colegio y cuando ya regresaba hacia casa, tomando la autopista, en la curva de deceleración de Telde, que era el municipio en el que ella habitaba, en La Garita, entra en una espesa nube, tan espesa que apenas puede ver a 2 palmos del morro de su vehículo, y en aquel momento nota como una luz la ilumina desde lo alto y pierde el control tanto del vehículo como de su consciencia. Y cuando la recobra está en un paraje lejano, en la llamada Caldera de los Marteles, a unos 30 y tantos kilómetros, a los que se accede por una sinuosa carretera, y un automovilista estaba golpeando el cristal del vehículo para decirle si se encontraba bien. Ella lo primero que hizo es revisar el bolso, vio que no le faltaba nada. Curiosamente, el depósito de gasolina había aumentado en cuanto a nivel. Notó que el capó de su coche estaba muy caliente y que ella tenía la boca pastosa, como si acabara de despertar de un sueño. Recorrió
el camino inverso, se detuvo en las 2 gasolineras que hay en el recorrido para comprobar si allí había repostado. Ninguna de ellos la reconocieron, y cuando llega a casa empieza a tener toda una serie de experiencias en los que está viendo como unos seres de pequeña estatura, con su cráneo en proporción mucho mayor al que tendría un ser humano, la llevan a una estancia ovoide, iluminada, en la que es reconocida físicamente y en la que, a través de una especie de diapositivas, está viendo cuestiones relativas al proceso de la humanidad y al suyo propio. Yo, cuando escucho este relato por primera vez, me siento muy interesado, y aprovechando una convalecencia me desplazo a las Islas Canarias con objeto de poder realizarle a ella una regresión hipnótica y, por otra parte, entrevistar a los testigos colaterales de aquellos acontecimientos, comprobar, al fin y al cabo, desde una investigación prácticamente periodística, qué había de cierto o no en aquel relato. Y hete aquí en el que el cazador es cazado, porque en la segunda noche de estar en su casa, yo ocupaba una habitación contigua a la de la testigo, concretamente la de la niña, una habitación muy bonita porque tenía un techo abuhardillado con una ventana desde la que la luz de la luna llena iluminaba perfectamente la habitación, pese a estar completamente a oscuras. Previamente a acostarnos, habíamos estado conversando sobre el fenómeno extraterrestre, y en un momento determinado de la conversación, el volumen de la televisión, que estaba encendido, notamos que estaba un poquito alto. Yo supuse que tal vez se había sentado sobre el mando a distancia, y ella, bromeando, dijo: no, esto es mi poder mental, ya verás. Baja. Inmediatamente el audio descendió. Nos quedamos así un poco como sorprendidos, al tiempo que el perrito, Morgan, empieza a llorar y mirar a un punto de la sala en la que no había absolutamente nada. Y yo presentí, esto junto a otros acontecimientos, pero presentía que si algo iba a ocurrir aquella noche, era el momento de irse a la cama. Y así lo hice. Yo preparé mi cámara, mi grabadora, me puse semi-incorporado en la cama, con la luz, como decía, de la luna iluminando, y no puedo precisar ni si me dormí, ni si no me dormí, ni cuánto tiempo pudo pasar. Yo sé que en un momento determinado noto como unos pasos se van acercando, y cuando miro al umbral de la puerta estoy viendo a un ser que desciende de la escalera procedente de la terraza, un ser como los que ella describía, de baja estatura, de aproximadamente 1,10 m, 1,20 m de altura, algo que puedo comprobar por la altura después de la barandilla, y con la cabeza mucho más grande y pegada a los hombros. Aquello, te puedes imaginar, supuso para mí un baño, porque yo estaba hasta entonces absolutamente convencido de que esas experiencias eran estrictamente mentales y sociológicas, y todo hacía pensar que aquello era pues una experiencia pues para darme un zas en toda la boca y que despertara, ¿no? A partir de ahí mi valoración de los casos de visitantes de dormitorio pues indiscutiblemente cambia. Si me pides que valore una abducción clásica, pues en ese caso yo me quedaría con uno de los casos precursores dentro del mundo de la ufología, que es el de Barney y Betty Hill. Habida cuenta de que este matrimonio que viajaba de New Hampshire hasta su casa, encuentra en medio del camino, primero era un avistamiento lejano y después se transformó en una luz cegadora que terminó estando posada a la salida de una curva. Y es muy curioso porque Betty, muy simpatiquísima, accedió rápidamente a la nave, mientras Barney fue literalmente arrastrado por aquellos seres de piel grisáceo, azulada, que llegó a desgastar la punta de sus zapatos, es decir, que literalmente estaba siendo arrastrado. Y después de un examen muy curioso, y por eso subrayo este episodio, porque lo que hace Betty en los años, o sea, finales de los años 60,
66, es describir una técnica conocida como laparoscopia, es decir, ella habla que le colocan una especie de sonda por el ombligo para lo que le dicen es un test de reconocimiento interior. La laparoscopia no se inventaría hasta 10 años más tarde y sin embargo Betty Hill estaba describiendo ese procedimiento. Ni siquiera teniendo acceso a literatura médica podía imaginar entonces que esta técnica después sería llevada a la realidad. Y por otro lado, hay otro dato, a mí me parece muy significativo, y es que como mujer dicharachera habla con el que aparentemente, habla además telepáticamente, con el que aparentemente es el comandante en jefe de la flota de reconocimiento, y lo que le dice al ver un mapa en la pared es que ellos vienen de el retículo, de la constelación del retículo, y hay una serie de líneas que le dicen son líneas comerciales y otras que son líneas de exploración. Al parecer la Tierra estaría en una de esas líneas de exploración. Años más tarde Marjorie Fish lograría encontrar esa parcela de cielo y efectivamente comprobaría cómo era Zeta Reticuli 1. Dos datos muy llamativos que dan una dosis de realidad a este incidente. Un incidente que cambiaría sus vidas para siempre, habida cuenta de que Barney moriría no mucho más tarde, pero Betty seguiría intentando buscar ese contacto con esas entidades ya infructuosamente a través de medios tan variopintos como la Ouija, la canalización y el contacto con otros contactados. Mientras que los abducidos relatan una experiencia de agresión completamente forzada, no es así el caso de los contactados, quienes aseguran haber establecido una comunicación directa con extraterrestres. ¿Qué diferencias podríamos establecer entre los abducidos y los contactados? Bueno, las diferencias entre abducciones y contactados parecen muy claras, al menos para la mayoría de los investigadores. El contacto es siempre voluntario. La puerta es el ser humano quien la abre, quien establece esa predisposición mediúmnica a través de canalización o a veces a través de algún otro método para establecer comunicaciones mental visual o por psicografía o incluso por channeling, hasta que desembocan en un contacto real. Mientras que la abducción parece esencialmente, digamos, arbitraria. Ocurre sin que haya sido solicitada, absolutamente fortuita, aunque en muchos casos se puede establecer que han sido objeto de un seguimiento por parte de los captores. Así, personas que desde los 8 años han venido informando de reiterados encuentros, de avistamientos o de